Hola, soy Jorge y hoy vamos a hablar de los mexicas. Las migraciones de los pueblos del norte de Mesoamérica hacia el altiplano central que empezaron hacia el siglo VIII se intensificaron con el desarrollo de los sucesos que llevaron al abandono de la vida sedentaria en la mayor parte de la zona. Según las crónicas, como parte de esta oleada de migraciones llegaron a la cuenca de México varios grupos chichimecas. En 1224 llegan los chichimecas Xolotl, que fundarían las ciudades de Teneyuca y Texcoco. En 1229 los totolimpanecas, que fundarían Amecameca. Poco después los alcolucas, que se asentarían en Cuautlichan. Asimismo, los tepenacas harían lo propio en Azcapotzalco y los otomis en Xaltoca. Pero de todos estos grupos, el que llegaría con los siglos a acaparar mayor poder y riqueza sería el grupo mexica, que según sus crónicas provenía de la ciudad mítica de Aztlán, y de ahí que se les ha llamado también aztecas. Las crónicas cuentan que en un primer momento los mexicas se asentaron en Chapultepec, en donde establecieron un pequeño asentamiento y se dedicaron a la agricultura, pero también ayudaban militarmente a aquellos grupos que les daban algún buen pago. Por ejemplo, en 1320 los tepenacas de Azcapotzalco contrataron a los mexicas para atacar la ciudad de Culhuacán. Culhuacán era una de las ciudades más antiguas y prósperas de la zona, y sus élites decían que eran descendientes de la nobleza de la ya abandonada Tula. En lo que sigue es difícil distinguir la leyenda de la historia, como sucede con la mayor parte de las crónicas, pero según estas, cuando llegaron los mexicas a Culhuacán, se sorprendieron porque el ejército de esta ciudad los estaba esperando, como si los culhuacanos y los tepenacas de Azcapotzalco les hubieran tendido una trampa. Y los mexicas cayeron en esta. El ejército mexica sufrió una paliza mientras los tepenacas invadían Chapultepec, atrapaban a las mujeres y a los niños y tomaban posesión de su territorio. Como resultado de la trágica derrota, los mexicas sobrevivientes se vieron forzados a asentarse en el área donde hacía 1500 años se había levantado la gran ciudad de Cuicuilco, y que ahora era un terreno lleno de piedra volcánica, serpientes y muy poco fértil. Allí estuvieron viviendo durante 25 años mientras las demás ciudades de la cuenca entablaban guerras entre ellas por el control del territorio. Fue entonces cuando los culhuacanos llegaron al área para pedirle su apoyo a los mexicas en la guerra que estaban librando contra Xochimilco. Los mexicas, que no tenían nada que perder, ofrecieron su apoyo a cambio de que, de triunfar en la guerra, se les diera la isla más grande del lago para asentarse. A fin de cuentas, los culhuacanos ganaron y los mexicas se movieron a la isla más grande, en donde fundaron Tlatelolco al norte y Tenochtitlán al sur. Pero aunque habían sido aliados de los culhuacanos durante la guerra, los mexicas quedaron por debajo de los culhuacanos en la jerarquía, ya que los culhuacanos tenían el reino más fuerte. Por lo menos así fue hasta que en 1367 los tepenacas conquistaron Culhuacán y obligaron a los mexicas a pagarles tributo a ellos. Los tepenacas continuaron expandiéndose y conquistaron Teneyuca en 1371 y Chumalucán en 1375. Así las cosas continuaron por otros 50 años aproximadamente, y a principios del siglo XV los dos reinos más poderosos del valle eran Azcapotzalco en el oeste y Texcoco en el este. El plan de los tepenacas para conquistar Texcoco consistió en expandir su reino de manera que fuese rodeando poco a poco el reino de Texcoco, razón por la cual en 1400 conquistaron Xaltoca. El enfrentamiento directo entre Azcapotzalco y Texcoco explotó en 1418, guerra en la cual los mexicas prestaron su apoyo a Azcapotzalco. La guerra fue dura y en el proceso el rey de Texcoco fue asesinado en frente de su propio hijo Nezahualcóyotl, quien tuvo que escapar hacia Huejotzingo, y así los tepenacas habían logrado imponer como el mayor poder político en el Valle de México. Pero esto duraría poco tiempo, porque al momento de la sucesión real los hermanos Tayatzin y Maxtla empiezan una guerra entre ellos por ver quién heredaría el trono de Azcapotzalco. En esta guerra, el entonces rey Otlatoani mexica, que era Chimalpopoca, decide apoyar a Tayatzin, y esto fue una mala inversión porque al final Tayatzin perdió y Maxtla, en castigo por la traición de Chimalpopoca, lo manda a matar. Como resultado, Itzcuatl se convierte en el nuevo Tlatoani mexica y empieza a planear una venganza, y así contacta a Nezahualcóyotl, que vivía en Huejotzingo, y a los nobles de Tlacopan para armar una alianza contra Azcapotzalco. De esta manera se desató una nueva guerra que terminó con la derrota de Azcapotzalco en 1428, y los mexicas lograrían ser un reino independiente que se aliaría política y militarmente con Texcoco y Tlacopan para formar la Triple Alianza. Como ya vimos, fue común durante el posclásico en Mesoamérica que el gobierno se repartiera en tres ciudades distintas, y esta unión entre Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan es a lo que la mayor parte de la gente se refiere cuando habla del Imperio Azteca. Cada reino tenía sus propias instituciones y leyes. Con todo, como Tenochtitlán era la ciudad más importante al momento de que el imperio fue conquistado por los españoles, su historia suele ser la más recordada. De manera general, se puede decir que el Imperio Azteca estuvo dividido en tres grandes reinos, que a su vez se subdividían en reinos más chicos o altepetl.
Cada altepetl a su vez estuvo gobernado por un rey local que en náhuatl se llamaba Tlatoani y en mixteco, por ejemplo, se llamaba Yucunduta. El Tlatoani más importante de todos era el Huey Tlatoani y habitaba en alguna de las 3 capitales del imperio. De hecho, los soberanos se reunían cada 80 días por turno en una de las 3 capitales para hablar sobre la administración de los territorios. Los territorios de cada uno de estos 3 reinos pueden clasificarse en 3 tipos. Primero estaban los territorios de cada una de las capitales. Luego estaban aquellos en donde la capital tenía un control político directo, recibía tributo y nombraba gobernantes. Generalmente estos territorios estaban ubicados dentro del valle. Y en tercer lugar estaban los reinos lejanos subordinados a alguna de estas 3 capitales. El control sobre estos reinos variaba desde aquellos que se unían al imperio por medio de alianzas matrimoniales o de manera pacífica al rendirse. Estos daban tributo y ayuda militar a su respectiva capital a cambio de mantener sus estructuras políticas internas. Pero cuando un reino no se sometía por las buenas, se arriesgaba a ser conquistado. Sus antiguos señores eran desplazados y además se les imponían fuertes cargas tributarias. Los mexicas, por ejemplo, recibían tributo de Soconusco, mientras que Texcoco de lugares como Apuyeca y Tlaquiltenango. Además, en algunos lugares estratégicos se fundaron colonias completamente nuevas con fines principalmente militares. El altepetl también se dividía en barrios o villas que en náhuatl se llamaban calpuli y en mixteco se llamaban siqui. Cada calpuli tenía su propio dios patrono, templos propios y fiestas locales. El calpoleque era el representante de Tlatoani en el calpuli. El calpoleque tenía algunas responsabilidades como ver que los campesinos trabajaran sus tierras, tomar algunas decisiones en materia de justicia y recolectar los tributos. Y además de lo anterior, las personas que compartían oficios también se organizaban en calpulis y de esta manera había calpulis de artesanos o de comerciantes. Pero ya fueses campesino, artesano, comerciante o un guerrero de bajo rango, todos eran parte del grupo de los gobernados, que debían pagar tributo y eran llamados con el nombre genérico de masehuales. Dentro de los masehuales, el grupo más numeroso era el de los campesinos. Mientras tanto, y como de costumbre, el poder recaía en una minoría, conocida con el nombre genérico de pipiltin. Al frente de todos los pipiltin estaban los tlatoani, que le hacían de gobernadores, jueces y hasta de sacerdotes. Debajo de ellos estaban los teutli o señores que poseían tierras y personas propias que se transmitían por medio de la herencia. En ellos solían recaer los puestos más altos del gobierno del altepetl. Cada teutli, por lo general, era el jefe de una familia de nobles. A los demás nobles que no eran ni tlatoanis ni teutlis se les conocía con el nombre genérico de pipil y solían trabajar en el gobierno o en el ejército. En algunas raras ocasiones, algún masehual afortunado podía convertirse en pipil. La manera más común de que esto sucediera era con el éxito militar, que se medía en gran medida por el número de enemigos capturados vivos en batalla y que podían usarse para sacrificarse. Tras la muerte de Itzcoatl, este fue sucedido en el trono por Moctezuma I, quien se dice fue muy amigo de Nezahualcóyotl. Ambos se enfrentaron a una sequía muy severa entre los años de 1450 y 1455, que se dice causó muchas hambrunas y muertes. Se convencieron de que esto no debería volver a suceder y así decidieron expandir su territorio en busca de tributo. Buscaron conquistar los diversos reinos totonacas, que eran famosos por sus complejos sistemas de irrigación que les permitían aprovechar las constantes lluvias del área del Golfo y tener mucha comida que quería la Triple Alianza. Además se expandieron en otros territorios. El sucesor de Moctezuma I fue Ayaxacatl, quien continuó la expansión en el Golfo y además buscó expandirse en Occidente. Recordarán que ya hablamos de su fallida expedición a la zona Tarasca, en donde perdió la vida. Lo sustituyó Tizoc, quien vivió muy poco, y luego vino Ahuitzol, quien continuó la política expansionista de sus antecesores. Decidió expandirse principalmente en la zona huasteca, pero como esta estaba dividida en varios reinos, su control era difícil. Lo mismo sucedía en la zona mixteca. Finalmente, Moctezuma II le bajó a los ánimos expansionistas de sus antecesores y concentró sus fuerzas en acrecentar el poder de Tenochtitlán dentro de la Triple Alianza. Para lograrlo, impuso a su sobrino Cacama como un nuevo Huey Tlatoani en Texcoco, lo cual, como esperaríamos, causó mucho descontento en la nobleza de aquel reino. Bajo su reinado, Tenochtitlán llegaría a ser la ciudad más importante de la Triple Alianza, pero a un gran costo, porque le costó la lealtad de gran parte de la élite de Texcoco, y esto jugaría un importante papel en los años que estaban por venir. El éxito militar de la Triple Alianza se debió en gran parte al cuidado y la disciplina que prestaron a su ejército. Los hijos de los masehuales estaban obligados desde muy chicos a acudir a escuelas a las que se les llamaba telpochali,
En las escuelas, los masehuales aprendían a comportarse en el ejército y a pelear, además a construir obras públicas y los cantos y bailes religiosos que se realizaban en los rituales públicos. Por otro lado, los nobles iban a otras escuelas llamadas Calmecac, en donde se les enseñaba política, historia, pelea cuerpo a cuerpo y religión. De hecho, del Calmecac salían los sacerdotes. El más importante de todos era el jefe Quetzalcóatl Toquet Tlamacasqui, que se ofrecía al servicio del dios supremo mexica, que era Huitzilopochtli, y a Quetzalcóatl. Otro de los dioses más adorados de los mexicas era Tlaloc, dios del agua. Para los mexicas, Tlaloc habitaba en Tlalocan, el primero de los inframundos al que se entraba por las cuevas de la tierra. Vivía en un gran palacio con 4 tipos de agua, 4 como las esquinas del mundo. Una de estas aguas tenía el poder de hacer crecer las plantas y producir buenas cosechas. Una más producía tanta humedad que las plantas se podrían, otra causaba heladas y otra provocaba sequías. Tlaloc tenía varios ayudantes llamados Tlatoque, a quienes mandaba a regar este tipo de aguas por todo el mundo. Otra razón del éxito militar mexica fue el comercio, porque del comercio y de los tributos dependía la riqueza del estado de la Triple Alianza. Los más interesados en mantener la expansión militar eran las élites, porque por medio de la expansión militar obtenían acceso a bienes de consumo que nada más podían obtenerse en los territorios conquistados. Además, los pochetas, que eran los comerciantes mexicas, podían moverse libremente por los territorios conquistados y, después de todo, atacar a un pocheta era causa de una declaración de guerra. Uno de los mercados más grandes del imperio existió en Tlatelolco. La mayoría de las transacciones económicas se hacían por el treque, pero también existieron monedas como el cacao, la tela y las hachas de cobre. Los calpulida artesanos iban a los mercados a ofrecer sus producciones, y en cada mercado había burócratas especializados en resolver problemas que pudieran surgir entre los compradores y los vendedores. A pesar de que la Triple Alianza conformó el reino más grande de su época en Mesoamérica, estuvo muy lejos de controlar toda el área. Para 1520 ya hemos hablado de otros reinos como el Tarasco, el Mixteco de Tototepec y Cholula. Pero también existieron muchos otros como Tlaxcala, Huejotzingo, y Cuautlicamac, Yopitzingo y Teotitlán. Además, las zonas maya, huasteca y gran parte del occidente estuvieron fragmentadas en muchos reinos independientes. Esto nos sirve como recordatorio de la diversidad de pueblos que habitaron Mesoamérica, y esto sin mencionar los muchísimos pueblos que también habitaron Aridoamérica y Oasisamérica. Cada uno de estos pueblos tuvo una historia muy valiosa y muy particular que vale la pena contar. Lamentablemente yo no podré seguir contándola porque, principalmente por falta de tiempo. Pero si los videos tienen éxito, me gustaría algún día regresar y contar más de estas historias. También me gustaría algún día poder contar una parte de la historia de eso que se ha mal llamado la conquista de México. Y digo mal llamado porque generalmente cuando la gente habla de la conquista de México, lo que tiene en mente es la conquista de la Triple Alianza o del Imperio Azteca. Y si bien esa es una parte importante de la historia, el Imperio Azteca solamente ocupó una pequeña parte del extenso territorio de lo que hoy actualmente es el país de México. Y creo que haríamos bien como mexicanos en aceptar gustosos la pluralidad de etnias y pueblos que componen nuestro territorio, y así empezar a hablar no de uno sino de varios pasados, no de una conquista sino de varias conquistas, no de un pasado prehispánico sino de muchos pasados prehispánicos. Porque lo que hoy es una cosa, antes eran varias cosas. Gracias por ver y manténganse curiosos.